Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Concédenos, Señor, tu luz y tu verdad, que ellas nos guíen. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, pues me habían invitado a 3 enseñanzas, esta sería la segunda, y para mí pues es un placer poder compartir con vosotros estas reflexiones sobre la persona de Domingo y por consiguiente sobre la espiritualidad dominicana. Y las 3 enseñanzas, desde el principio las pensé un poco como en orden ascendente, ¿no? En Santo Domingo destacan muchos aspectos, pero yo creo que básicamente 3. Primero, el que hablamos el otro día, la dimensión humana, la calidad humana de este hombre. Para nosotros que confesamos en el credo la encarnación del Hijo de Dios, y la encarnación básicamente es la humanización de Dios, para nosotros dominicos, dominicas, es muy importante, es decir, construir la espiritualidad dominicana sobre la base humana. Por eso el otro día hablamos ya de esto, ¿no? De la dimensión profundamente humana de este hombre, y concretada sobre todo en una habilidad especial para entablar amistad. Era algo especial en él. Yo creo que tenía un cierto atractivo humano que la gente quedaba prendada. Gente humilde, gente sencilla, pues las cátaras y gente de altura como el cardenal Ugolino. Entonces, hoy voy a hablar un poco de la dimensión evangélica. Es decir, dimensión evangélica de este hombre. Sus virtudes evangélicas más destacadas, ¿no? En la fiesta de Santo Domingo, es decir, cuando cantábamos en latín, porque ahora cuando cantábamos en latín se cantaba un himno muy bonito y muy significativo, el que decía de Santo Domingo que había ajustado su vida a su nombre. Como sabéis, Domingo, en latín, dominico significa el hombre del Señor. El domingo es el día del Señor. Domingo, como nombre propio, significa decir, el hombre, la persona del Señor. Y entonces en aquel himno se cantaba esto, es decir, Domingo efectivamente ajustó su vida a su nombre. Es decir, era verdaderamente el hombre del Señor, ¿no? Domingo fue de verdad el varón evangélico, el hombre del Señor. Anduvo toda la vida por los caminos del Evangelio. Bueno, anduvo los caminos de la vida, los caminos normales y corrientes que hace cualquier persona en la vida, ¿no? Pero anduvo esos caminos, ¿no? Como todos los seres humanos, pero siempre con el Evangelio como guía. Porque hacemos casi todos los humanos lo mismo. Hay distintas profesiones, ¿no? Pero todos los humanos descansamos, comemos, nos aseamos, caminamos, ¿no? Después cada cual en su profesión. O sea, la verdad es que la vida humana es, no digo muy monótona, muy uniforme en casi todas las personas. Fuera de la profesión y la vocación, en lo demás nos toca todos los días hacer lo mismo. Desde que nos levantamos cada uno, a mí este año me toca demasiado pronto, porque están monjas de al lado, hasta que nos acostamos, ¿no? Entonces lo importante y la gran diferencia es con qué propósito, con qué intención o con qué intensidad cada persona, ¿no?, hace las mismas cosas todos los días. Entonces, de Domingo hay que decir, este hombre anduvo los caminos de la vida, pero siempre con el Evangelio como guía. Esto hizo de él un varón verdaderamente evangélico, y por eso voy a comentar algunas de las virtudes que más resaltaron en él. Él construyó su vida sobre la roca firme de su humanidad. Esto es muy importante. ¿Recuerdan aquella parábola del Evangelio, no? Aquello de
El que escucha mis palabras y las pone en práctica es como el hombre que construyó su casa sobre roca, ¿no? Vinieron los vientos, la lluvia y todo, y la casa se mantuvo firme. Por el contrario, el que escuchó la palabra y no la practicó es como el insensato que construyó la casa sobre arena y vino la riada, vino la dana y se la llevó por delante, ¿no? Entonces, de alguna forma hay que decir, bueno, la roca fundamental de Santo Domingo es la fe, pero también es la humanidad. Es bueno ser santo y al mismo tiempo ser humano. Yo no soy capaz, como dominico, no soy capaz de concebir un santo inhumano. No soy capaz de concebirlo. Y Santo Tomás de Aquino, que era muy gran teólogo, tampoco sería capaz. Por eso, una de las virtudes quizás de Santo Domingo es esta, o sea, supo construir su vida evangélica, su dimensión evangélica, sobre su dimensión humana, profundamente humana. Tiene un suelo muy firme, o sea, sí, en su fe, por supuesto, pero también en su humanidad. Yo no sé a ustedes cómo les suena. A mí, cuando de una persona me dicen que es muy humana, casi es como canonizarla. Y cuando de una persona me dicen es inhumana, es desautorizarla completamente, ¿no? De donde considero tan importante esta base, esta estructura de la dimensión humana para ir construyendo a la persona evangélica y después a la persona apostólica. En Santo Domingo, lo dije ya el otro día, lo repito ahora, en Santo Domingo es muy difícil señalar el límite entre su humanidad y su evangelismo. Está tan mezclado, ¿no?, su condición humana. Por ejemplo, la enorme capacidad de amistad que tiene este hombre y la enorme capacidad que tiene de caridad. Establecer en Santo Domingo el límite entre la amistad y la caridad a mí me resulta imposible. Por lo cual, o sea, me impresiona mucho esa habilidad para integrar, ¿no?, la dimensión más humana de los seres humanos con las virtudes evangélicas que va construyendo sobre. Es una especie de torre sobre firmeza, ¿no? De tal forma que en él sí se confirma lo que mantiene Santo Tomás en toda su obra. Santo Tomás dice que lo único inhumano es el pecado. El error, la equivocación, la ignorancia, la fragilidad no son inhumanas, son parte de nuestra condición humana. Dice Santo Tomás, lo único que es inhumano es el pecado. Dar una bofetada a una persona o cometer cualquier violencia es un gesto de inhumanidad. Esto yo llevo toda la vida de profesor intentando transmitirlo y no sé si he conseguido convencer a los alumnos, pero les aseguro que es una de las afirmaciones fundamentales de la teología y de la espiritualidad dominicana. Lo único inhumano es el pecado. Y por eso decimos, ¿no?, de Jesús, siendo de condición divina, se despojó de su rango, tomó la condición de esclavo, se hizo como uno de tantos, excepto en el pecado. Humano igual que nosotros, excepto en el pecado. Es una confirmación. Bien. La frase probablemente de Santo Tomás de Aquino que más se repite, yo creo que la frase que más veces yo he escuchado es esa de que la gracia no destruye la naturaleza, sino lo que hace es elevarla y perfeccionarla. La gracia, la santidad no destruye al ser humano, lo que hace es elevarlo, ¿no? Esta es una afirmación fundamental. Insisto que probablemente es la frase de Santo Tomás que más se repite siempre. Y yo creo que define perfectamente nuestra espiritualidad dominicana. En Santo Domingo hay un detalle muy importante, y es que él aprende humanidad
continuamente en el contacto con la humanidad, sobre todo en el contacto con los que sufren. Es el contacto con el sufrimiento lo que le humaniza y lo que le hace varón evangélico. A mí esto siempre me recuerda un cántico de Pinocho, que lo cantan mucho los italianos, ¿no? Y dice tiene una estrofa que a mí me parece maravillosa, y la estrofa dice Pinocho, que era un mentiroso, no por eso tiene la nariz, dice Pinocho, las lágrimas que he llorado me han hecho más humano, y sin embargo hay gente que no ha aprendido a llorar. Es una estrofa preciosa. Es decir, el sufrimiento y las lágrimas que yo he llorado a mí me han humanizado, y sin embargo hay gente que no ha aprendido a llorar. Bueno, pues esto es muy fácil aplicárselo a Santo Domingo, porque Santo Domingo yo creo que se humanizó y se hizo varón evangélico a base de contactar con la humanidad doliente. Así como hay personas que rehuyen completamente el sufrimiento y rehuyen, por lo tanto, un canal de humanización y de vida evangélica, Santo Domingo se caracterizó por lo contrario. Bien. Dicho esto, así como introducción, sobre todo quería subrayar que la santidad y la gracia y la vida evangélica hay que construirla sobre roca, la roca de la fe, ¿no? La roca de la fe, y también la roca de la humanidad. Ser humanos, ser humanos. Yo puedo decirles que a mí ese está uno de los rasgos de la espiritualidad dominicana que me han inspirado más siempre. Esta especie de sinergia o simbiosis, o como quieran llamarlo, de lo humano y lo divino junto. ¿Por qué? Porque esto es la encarnación. El misterio de la encarnación es esto. Siendo Dios, asumió la condición humana, y Dios y hombre a la vez. Bien, dicho esto, hay 3 o 4 virtudes que quiero comentar un poco y que reflejan la condición evangélica de Santo Domingo. La primera es como la base, el supuesto de su vida evangélica, es la oración. Domingo es un hombre de oración, que no significa un hombre rezador ni piadoso, no. Un hombre de oración es otra cosa, una mujer de oración es otra cosa, no. Una persona puede rezar mucho y no ser persona de oración, y puede ser muy emotiva y muy sentimental y no ser persona de oración, de tal forma que en algunos momentos llora y después se olvida de Dios todo el día. Bueno, pues Santo Domingo es un hombre de oración, persona de oración. Le comento un poco esto. Para él, el silencio, la oración, la meditación, la contemplación es algo que habita en él día y noche. O sea, no tiene ratos de especialidad para esto y después se olvida. No. Ahí se retira él al silencio, a la oración, a la meditación, bien sea en la iglesia de Santa Sabina o bien sea mientras va de camino para predicar. Ahí se retira a Domingo para procesar la historia de esta humanidad y la vida propia. Este es el propósito de la oración. Estamos muy acostumbrados a la oración de petición, pedir y pedir, pero no. El propósito fundamental de la oración es decir, colocarnos en situación de procesar nuestra propia vida en el nombre del Señor, o con la luz de lo alto. Y esto es lo que hace Santo Domingo, ¿no? Es decir, ahí concentrarse, retirarse para procesar su vida sobre todo de sufrimiento y del sufrimiento de los demás. Ahí se retira para procesar sus tantas inquietudes probablemente que él tenía a nivel personal y también sobre todo como fundador de la orden. Imagínense ustedes lo que es una fundación de una orden como había en el siglo XIII con tantos problemas, ¿no? Bueno, probablemente solo cabía procesar estas preocupaciones en los momentos de oración. Educado en la oración ya desde la infancia. De su madre dicen las crónicas en Caleruega es Santa Ana, no está canonizada.
pero no se les ocurra cuando vayan a Caleruega no decir Santana, porque para la gente de Caleruega es Santa, ¿no? O sea, Domingo es educado en la oración desde el principio, al contacto con su madre. Bueno, probablemente nos ha sucedido a la mayor parte de las personas, a mí en concreto. Las crónicas dicen de la madre de Santo Domingo, de Santa Ana, ¿no? Dicen de Santa Juana de Aza, dicen de ella que era una mujer de oración, de mucha misericordia, de mucha piedad, ¿no? Esta era Santa Juana. Y como saben ustedes muy bien, es decir, la mayor parte de las personas, es decir, mamamos las primeras lecciones con la leche materna. Pues, por eso no hay don mayor que los padres. Después, Santo Domingo fue aprendiendo oración en todo su itinerario. Como monaguillo allá en Gumiel de Izán, después en Palencia, después en los canónigos de Osma, después en todos los monasterios que él visitaba. Es decir, toda su vida es un aprendizaje de la oración. Toda su vida es un aprendizaje de la oración. Una frase resume bien su condición de orante, de persona abundante, insisto, ni rezandera ni piadosa, orante, ¿no? Y es la siguiente, dice: solo hablaba con Dios o de Dios, que son dos formas, ¿no?, de estar en oración. Ustedes lo saben muy bien, somos de la orden de predicadores y no sé qué experiencia tendrán. Yo les aseguro que para mí, quizás reconozco que los momentos míos de mayor fervor tienen lugar en algunos momentos de predicación, algunos momentos de oración aquí en la capilla solo, ¿no? Eso también. Pero yo las experiencias más intensas que yo he notado a nivel oracional, ¿no?, de estar con Dios o cercano a Dios, o no sé, casi siempre las he experimentado mientras predicaba. Me sucede a veces incluso de llegar, como el otro día, tenía la clase allí en Alcobendas, y llegué ayer, después de un viaje desde Sevilla cansón y dramático, no tenía ni ganas de dar clase ni nada, y sin embargo a los 5 minutos yo me sentí tan estimulado, no sé, viendo los rostros y hablando, ¿no?, sobre la humanización de Dios, que fue como una oración. Por eso para mí esta frase, es decir, solo hablaba o con Dios o de Dios. Con Dios en sus silencios y de Dios pues cuando tenía que predicar, pero todo ello era un envoltorio de oración. También es cierto que tenía momentos muy especiales, esto sí que es importante, tenía momentos muy especiales de oración. Todo era oración para él todo el día, ¿no? Pero tenía momentos muy especiales, de tal forma dice de él el Beato Jordán, dice: de día nadie más cercano a la humanidad, nunca, nadie tan cercano a la humanidad, a sus problemas, a sus dificultades, a sus sufrimientos. Y de noche nadie más cercano a Dios. Si algún día pasan por Santa Sabina, allí les mostrarán un poco en el piso de la basílica, ¿no?, donde él hacía sus noches de oración postrado. De día nadie más cercano a la humanidad, nadie más atento a la humanidad, y de noche nadie. Este es el domingo orante. El domingo orante. Oraba con intensidad, dicen los testigos de la canonización, hasta las lágrimas, los gemidos y los sollozos. Lágrimas, gemidos y sollozos. Tanto es así que generalmente en las vigilias que él tenía en la noche, en Santa Sabina, hasta los frailes le escuchaban a veces sus sollozos. Así como de Santo Tomás se suele decir que siempre tenía un llanto muy silencioso, porque Santo Tomás era muy
no sé, muy grande físicamente, pero después muy humilde, muy modesto, ¿no? De Santo Domingo. Sin embargo, su oración debía ser en las vigilias sumamente, ¿no?, escandalosas. Bien, la imagen más, digamos, más diciente de Santo Domingo Orante la ha pintado Fray Angélico. Esta la conocen todos, ese es Domingo arrodillado delante de la cruz, que lo pintó cantidad de veces Fray Angélico. Este es Santo Domingo Orante. Está pidiendo, está contemplando, está orando, quién sabe, pero vamos, siempre al pie de la cruz. Que ese es el lugar, esa es la cátedra. Esa es la cátedra. Hay una afirmación de Santo Tomás que yo creo que es muy aplicable a Santo Domingo, y quizás él la aprendió de Santo Domingo. Y es que Santo Tomás distingue entre la oración como acto y la oración como hábito. La oración como acto es, pues bueno, si en un momento determinado yo me vengo solo aquí a la capilla en silencio, ¿no?, y tengo un tiempo de concentración, de meditación, o rezo humildemente, sencillamente, no sé, el rosario, cualquier oración, ¿no?, todo vale, ¿no?, poniendo fe. Eso lo llamaría Santo Tomás, ese es un acto de oración. Pero Santo Tomás dice que hay un hábito de oración. Y el hábito de oración para Santo Tomás es la vida entera, ¿no?, vivida con sentido de providencia. Esté uno donde esté, tenga que hacer lo que esté comiendo, esté trabajando, esté descansando, ¿no?, esté incluso durmiendo y soñando, ¿no?, es hacerlo todo. A mí me parece que esta es una gran afirmación. Era lo que los grandes místicos y espirituales llamaban, vamos a vivir en la presencia de Dios, ¿no?, que a veces, es decir, yo recuerdo de mi madre, ¿no?, mi madre y del párroco y de las vecinas de mi madre, ¿no?, normalmente te decían, de vez en cuando conviene una ejaculatoria. Sí, y una ejaculatoria no era una tontería, una ejaculatoria era un obligarte, por si se te olvidaba Dios en algún momento del día, una ejaculatoria te obligaba a recordarlo. Esto es lo que Santo Tomás llama el hábito de la oración. Entonces, en Santo Domingo están muy claros los actos de oración, que eran sobre todo las vigilias nocturnas. De esto dan testimonio todos sus testigos, pero sobre todo era muy interesante en él los hábitos de oración, el hábito de oración. Por eso los testigos también dicen, de vez en cuando iban en grupo a predicar o haciendo su caminata, y sin ton ni son Santo Domingo decía, hablemos de Jesucristo, ¿no? Es una ejaculatoria, es una forma, digamos, de traer la presencia del Señor. O sencillamente se retiraba él solo un momento y empezaba a cantar el Ave Maris Cela. Este era el hábito de oración de Santo Domingo. A mí me parece que esto es muy importante. Esto que dice Santo Tomás y que practicó Santo Domingo, de sí, tener momentos especiales, profundos de oración, pero sobre todo esa otra forma de vivir la vida en la presencia del Señor. Cualquier cosa que tengamos que hacer, porque hay cosas, no puede estar uno todo el día rezando, hay que trabajar, hay que ganar el pan. Y, ¿verdad que sí? Por lo menos hasta que nos jubilemos. Entonces no puede estar uno todo el santo día rezando. No. Probablemente hay que aprender a traer a Dios a nuestro trabajo, a nuestro descanso, a nuestro reposo. Bien, este es el primer rasgo del varón evangélico. Que lo resumo otra vez diciendo, no es que fuera rezandero ni demasiado piadoso, sino simplemente que su vida estaba configurada por la presencia del Señor y tenía tiempos fuertes de oración, pero también eso que podemos llamar jaculatorias o hablemos sobre Jesucristo en medio del camino. Hoy día, es decir, nuestra mentalidad se ha secularizado tanto
que fuera de los ámbitos sagrados apenas vemos ya ni jaculatorias, escuchamos jaculatorias, ni vemos gestos, ¿no? Vivimos en un mundo secular. Yo todavía recuerdo, en mi infancia, recuerdo perfectamente, durante el día había cantidad de gestos que te hacían sentir la presencia de Dios o de la religión. Tocaban la campana en la mañana, a mediodía tocaban a las 12 la campana, se rezaba el ángelus, en las 6 de la tarde también se tocaba la campana, ¿no? Estaban dos campesinos arando o segando o haciendo esa, y oían la campana y se paraban y rezaban un Padre Nuestro. O sea, ese es un mundo en el cual, o sea, el hábito de oración era tan importante como la misa mayor del domingo. Hoy, sin embargo, esto ha ido desapareciendo. O lo cultiva uno personalmente, ¿no? O la sociedad no te lo ofrece. A mí en mi infancia me lo ofrecía el pueblo, el ambiente. Quisiera yo o no, o sea, ¿no? Hoy día la sociedad no te lo ofrece. Bien, segunda virtud impresionante de domingo. Esto quiero que lo escuchen y lo procesen muy bien, porque no se trata de imitar a Domingo en los pequeños detalles, sino en el espíritu, ¿no? Digo esto porque la segunda virtud que voy a comentar es la pobreza de Domingo. La pobreza de Domingo, o sea, probablemente pues no tiene en nosotros una repetición mimética, en absoluto. Cada cual tiene su nivel de vida, su gestión de los bienes materiales, ¿no? Entonces, no podemos salir mañana todos por ahí a mendigar. En algunos países la mendicancia está prohibida. O sea que el ideal aquel de Santo Domingo, de la pobreza del mendigo. Bien, pero sí, escuchemos lo que significaba la pobreza para Santo Domingo y la espiritualidad que producía en él la pobreza evangélica. En aquel tiempo, en el siglo XIII, el pueblo sencillo estaba sediento de evangelio, porque básicamente en aquel momento la iglesia, sobre todo la iglesia jerárquica, abusaba del poder, de la exhibición, del lujo, ¿no? Y entonces el pueblo fiel, que siempre tiene olfato evangélico, el pueblo sencillo, que no ha estudiado teología, siempre tiene olfato para distinguir esto es de Dios y esto no es de Dios. Y en aquel tiempo había un gran problema, ¿no? Que aquí comenzó la revolución de San Francisco y Santo Domingo, una reacción por otra iglesia distinta. Y otra iglesia distinta significaba hay que dejar la riqueza y el lujo y la exhibición, hay que volver a la pobreza evangélica, ¿no? El pueblo sencillo estaba sediento de evangelio en aquel siglo XIII. Clamaban por una iglesia pobre, más evangélica, más al estilo de Jesús. Esto hace falta tenerlo en cuenta para entender cuál fue la intuición de Santo Domingo y qué quiso hacer él cuando fundó una orden mendicante como San Francisco. Porque la riqueza y el poder habían oscurecido el rostro del Evangelio. Es decir, la gente no reconocía en la iglesia el rostro del Evangelio, la vida cristiana, el rostro de la vida cristiana, ¿no? Domingo, igual que Francisco, se apuntaron a este ideal que pedía el pueblo. Estaban respondiendo a una necesidad del pueblo, no a una ocurrencia, a una intuición o a una visión que hubieran tenido, no. Estaban respondiendo a lo que el pueblo estaba pidiendo. Y es muy interesante en este sentido, ¿no? Considerar todo lo que la pobreza de Francisco y Domingo llevaba consigo para la espiritualidad, ¿no? Santo Domingo estaba convencido de que solamente si tenemos una buena relación con los bienes temporales, nos podemos acercar a la vida evangélica. Solo si tenemos una buena relación.
No digo si prescindimos de los bienes materiales, porque hay que comer, hay que ir al mercado, y en el mercado si no llevas dinero o tarjeta o bitcoins. O sea, por lo tanto, el tema de la pobreza es sobre todo una cuestión de relación con los bienes materiales, ¿no? Solo los pobres, decía Santo Domingo, pueden experimentar la buena noticia del Evangelio y entender. Solo los que tienen buena relación con los bienes materiales son capaces, ¿no?, de entrarle al Evangelio. Solo ellos pueden saborear algunos rasgos de la espiritualidad evangélica, como son, escuchen, las bienaventuranzas. La primera bienaventuranza es: bienaventurados los pobres. Segundo, la providencia. Recuerden el capítulo evangélico, ¿no?, sobre por qué se preocupan ustedes tanto, no ven a los lirios del campo, ¿no? Y tercero, la solidaridad. La solidaridad. Estas son las tres dimensiones de la vida cristiana que están asociadas a una buena relación con los bienes materiales. La bienaventuranza, la experiencia de confianza en la providencia y la solidaridad. Es indudable que a medida que nos vamos viendo más atrapados por los bienes materiales, somos menos solidarios. Y bueno, yo he tenido la suerte, pues bueno, sobre todo en Venezuela, de vivir en unas condiciones pastorales de gente muy pobre, y siempre lo recuerdo y me ha impresionado siempre la disponibilidad de los pobres para ser solidarios, de tal forma que, no sé, la pobreza tiene algo de fecundidad evangélica. Esto es lo que Santo Domingo quiso. Domingo entendió pronto que debía ser pobre si quería, ¿no?, predicar a Jesucristo pobre, para que no le sucediera lo que sucedió a aquel predicador de París, un gran maestro. Predicó un sermón y mientras estaba predicando su sermón, sus propios alumnos le dijeron: oiga, bájese de ahí porque su capa le desautoriza. No, su capa significa decir, su atuendo, su riqueza desautoriza su predicación, ¿no? Entonces Santo Domingo entendió enseguida que si no era con la pobreza, con una buena relación con los bienes materiales, no tenía autoridad para predicar el Evangelio. Y escogió la forma más corriente en aquella época. La forma más corriente en aquella época para la pobreza era la itinerancia. En la legislación dominicana primitiva, ¿no?, es decir, se pedía que los frailes y las comunidades de frailes vivieran de la mendicancia, pero se añadía lo siguiente: vayan a pedir y den gracias por lo que reciban, pero pidan solamente para 24 horas. Sí, muy interesante este asunto. Se añadía que se pidiera solamente para el día, de tal forma que la mendicancia, es decir, no se convirtiera en una fuente de riqueza, como sucedió en algunas ocasiones, y por eso esta legislación. Hay una diferencia. El más famoso por su pobreza, como saben, es San Francisco, ¿no? San Francisco siempre nos lo presentan como el ideal de la pobreza. Bueno, hay una diferencia entre Santo Domingo y San Francisco en su espiritualidad, en su forma de entender la pobreza. Para Francisco, la pobreza es una forma de imitar a Cristo pobre. Imitar a Cristo pobre. Y por eso discutía tanto si eventualmente Jesús alguna vez tocó el dinero y prohibía a sus frailes y a él mismo prohibía llevar dinero. Ese fue un debate terrible en los comienzos de los franciscanos. Pero Santo Domingo quería ser pobre no para imitar a Cristo pobre, sino para predicar a Cristo pobre. El uno buscaba la imitación de Cristo, el otro buscaba la predicación de Cristo. ¿No? Estos eran muy íntimos, o sea, varones muy evangélicos los dos, pero con distinto propósito, con distinta concepción de la espiritualidad evangélica, ¿no? La pobreza
la relación de Domingo con los bienes materiales le condujo a muchas renuncias. O sea, hay que decirlo, ¿no? Una relación cristiana y evangélica con los bienes materiales implica renuncias, sobre todo de cara a un mundo como el actual, en el que se nos propone como medida del éxito en la vida el éxito económico. Y esto no es lo peor. Yo creo que lo peor es que se nos está proponiendo como medida de la felicidad el consumo de bienes materiales. En este mundo nuestro, este es un tema muy serio, ¿no? El que se nos proponga como medida del éxito en la vida el éxito económico y medida de la felicidad el placer del consumo. Bueno, pues frente a eso, la pobreza evangélica de Domingo le llevó a muchas renuncias para no caer en esos errores, ¿no? Que ya los tenía la iglesia jerárquica de entonces. Renunció a su tierra, no volvió a Caleruega. Santo Domingo nunca volvió a Caleruega. Y eso que estuvo en España, vino a España por lo menos yo creo que 2 veces, pero nunca renunció a su patria, apenas vino un par de veces, renunció al patrimonio familiar para vivir itinerante, renunció sobre todo a los valiosos pergaminos que tenía. Como gran estudiante y amigo del estudio, en Palencia tenía unos pergaminos escritos a mano, ¿no? Todos sus apuntes. Y cuando hubo una gran hambruna en Palencia, se dijo a sí mismo: no puedo yo estudiar aquí en Pieles Muertas mientras una gente se está muriendo de hambre. Y vendió sus pergaminos, ¿no? Y que en aquel momento eran una riqueza enorme, y parece ser que abrió una especie como de casa de la misericordia, ¿no? Y sobre todo, Domingo decidió ser pobre para que su predicación fuera creíble y creída. Yo esto, sobre todo cuando hablo a los hermanos el otro día, sin ir más lejos, en Sevilla, lo repito y lo repito y lo repito. O la Iglesia se acredita, ¿no?, con sobriedad de vida, con austeridad y sin caer en la ansia del consumo y de la exhibición, o nuestra predicación nunca servirá de nada. Esta fue la gran intuición de Santo Domingo. Esta fue la gran intuición de Santo Domingo. Y también de sus sucesores, el Beato Jordán. El Beato Jordán incluso llega un momento en que dice, tengan cuidado los frailes, ¿no?, porque por faltar a la pobreza pueden desacreditar la predicación, ¿no?, y deshacer la salvación de las almas. Fíjense, relacionar el tema de la pobreza con la salvación de las almas, ¿no? Y sobre todo eso, Domingo decidió ser pobre para acreditar su predicación. Cuando hablo de predicación, cada cual que lo traduzca a su vida cotidiana. Igual algún día hablamos un poco más de esto, ¿no? Predicación no es esto que estoy haciendo aquí ahora solemnemente, ni la homilía de John, ni el sermón solemne del día de Santo Tomás, ¿no? No, ni la clase de teología. Dice el Beato Humberto de Romanes que predicación es también lo que hacemos fuera de la predicación, es decir, cuando yo me siento distendidamente contigo en la parada del autobús o ¿no?, y nos compartimos nuestra experiencia de fe, nuestra experiencia de Dios. Hay cosas. Me estoy acordando ahora de una cosa que me sucedió el día de Reyes, de esas cosas sencillas de la vida, pero que yo no sé por qué no las aprovechamos más. Yo suelo ir siempre con la boina aquí en invierno, ¿no?, la boina de mi padre. Yo le dije a mis hermanos, yo solamente quiero de herencia la boina, pero la del domingo, porque la de los días ordinarios estaba ya muy vieja. Bueno, pues el día de Reyes iba yo por una calle en Madrid y una señora, no conocía de nada,
se le saltaron los ojos y se me vino de frente y dice, ay. Y yo digo, ¿qué le pasa? Yo me preocupaba, ¿qué pasa? Dice, que me recuerda usted a mi padre, me recuerda a mi padre porque tiene una gorra. Pero añadió lo siguiente, emocionada, de verdad, que me impresionó a mí, digo, estos son los detalles de la vida que uno tendría que valorar más. Añadió lo siguiente, dice, no sabe usted los reyes tan bonitos que me ha regalado. La felicidad es eso. No, me quedé impresionado, ¿no? Es decir, cómo una cosa tan pequeña, tan sencilla, o sea, y nosotros asociando la felicidad con el consumo. Cuando una cosa tan simple como esa, ¿no? Un señor con una boina puede decir, me ha regalado usted los mejores reyes de mi vida, solamente por recordarle a su papá que utilizaba la misma boina, ¿no? Bueno, esto es un paréntesis. No, pero forma parte porque la vida es eso. Y estamos equivocados. Nos han engañado, nos están engañando. Bueno, otra virtud del varón evangélico, ¿no? La humildad. Estas virtudes que estoy comentando son, después lo diré, la herencia que nos dejó. Son las últimas palabras de Santo Domingo, ya lo diré después, son estas. Pobreza, la humildad y la caridad. Es la herencia que dejó a su familia. Entonces, una segunda virtud a subrayar es humilde ante Dios y ante los demás, porque la humildad tiene estas dos dimensiones, humilde ante Dios y ante los demás. No fue un acomplejado en absoluto, no hay que confundir la humildad con los complejos, ni como dice el profeta Isaías, hay que librarse de esa humildad que consiste en doblar la cabeza como un junco, lo dice el profeta Isaías, no doblar la cabeza como un junco, ¿no? No fue un acomplejado, ni le dio miedo tampoco a la autoestima, porque él de hecho hubo veces en las que en el gobierno tuvo que tomar decisiones y las tomó. Eso es una señal, digamos, de no complejo y de autoestima. No fue un simulador, ¿no? Sencillamente fue un hombre humilde, imitador de Jesús, que tomó la condición de siervo haciéndose como uno de tantos, etc., ¿no? Eso ya lo saben. Domingo se conoce bien a sí mismo y al confrontarse con el ideal de Jesucristo no puede menos de terminar siendo humilde. Si hay que buscar las fuentes de la verdadera humildad evangélica es en confrontación con Jesús, el Cristo. Entonces no me extraña que Santo Domingo, arrodillado frente al crucificado como lo pinta Fra Angélico, aprendiera humildad. Porque si algún gesto de Cristo se refleja en la cruz, es el bajar hasta lo más profundo de la humildad, ¿no? Domingo se reconoce a sí mismo y al confrontarse con el ideal de Jesucristo aprende humildad, ¿no? Las manifestaciones de su humildad fueron muchas y muy variadas. Gestos, por ejemplo, que ponen de manifiesto, es decir, su categoría de varón humilde, ¿no? Primero, pues decidió ser pobre, es un gesto de humildad, ¿no? Es una forma de ser humilde. Ejerció la autoridad para servir, no para hacer carrera. Es otro gesto de humildad. O sea, la humildad no consiste en estar siempre escondido y que no te vean. Si tienes que ejercer la autoridad, pues tienes que ejercerla. Me ha pasado a mí en la vida dominicana. Pero una cosa es decir, que la autoridad se convierta en una forma de hacer carrera y de exhibirte y de promocionarte, y otra cosa es, bueno, a ver si yo desde aquí puedo servir un poco al bien común, ¿no? Renunció a cargos, por lo menos 3 veces renunció al obispado, en 3 ocasiones, y no precisamente por una humildad tonta, como un junco, no, sino porque él quería predicar el Evangelio,
no con la autoridad del obispo, sino con la calidad evangélica del predicador. En mi opinión, aquí está una de las claves digamos, de la espiritualidad de Santo Domingo. O sea, renunciar al episcopado porque él no quería que la gente le creyera porque es autoridad, porque es el obispo, sino porque es un hombre de Dios, porque es un varón evangélico. A mí esto me suena fuerte, me suena muy exigente, ¿no? Y a veces tiene uno esta experiencia predicando, ¿no? Cuando a la gente lo que le impacta es sobre todo tu condición de creyente y tu talante evangélico, y no tu apelación a la autoridad, porque lo digo yo, porque soy dominico, porque yo he estudiado mucho, porque yo no sé. Este es un gesto de humildad o sea, esta renuncia al episcopado es un gesto de humildad muy interesante, ¿no? Amenaza incluso, alguna vez que quisieron contar sus milagros, dijo: si contáis mis milagros, en la noche me desaparezco. Amenazó a los frailes con desaparecerse si contaban, pues bueno, milagros que habían tenido lugar en San Sisto, ¿no? Es decir, son gestos, ¿no? Yo creo que este es un tema, no le voy a dar más vueltas, pero para mí es un tema muy importante, porque la humildad proporciona unos favores enormes a las personas. La humildad frente a uno mismo, en primer lugar, le libera a uno de muchas frustraciones. La humildad frente a uno mismo. Porque las excesivas expectativas que nos hacemos en la vida nos llevan de frustración en frustración y a veces nos llevan hasta la depresión. Estoy leyendo en estos momentos un libro, un librito de esos del famoso coreano, que yo no me he aprendido el nombre nunca, el Chung Han, no sé cómo se llama, ¿no? El famoso coreano, que ahora está no digo de moda, sino que está haciendo un diagnóstico de la sociedad en que estamos viviendo muy interesante. Y el último libro que estoy leyendo, que son de 80 páginas, unos libritos pequeños, se titula La sociedad del cansancio. Y lo que denuncia exactamente es lo siguiente. Dice: antes la sociedad, o sea, nos cansaba porque teníamos que obedecer. Dice que era una sociedad disciplinar y estábamos ahí prometidos. Nos exigían los demás, los jefes, los superiores, ¿no? Ahora no. Dice, ahora esta es una sociedad de autoexigencia, hiperexigencia. Y hace un análisis extraordinario de cómo esta ansiedad de superarse uno a sí mismo nace de dentro, no de la disciplina externa, ¿no? Y dice que eso es lo que está generando la mayor parte de las depresiones. Bueno, esto se está viendo sobre todo en la gente más joven, en los ejecutivos y empresarios multinacionales más jóvenes. Sí, el otro día me comentaba un médico, dice: yo no sé por qué ahora cada vez va la gente más joven a mi consulta y con algún sarpullido y casi todo obedece, ¿no?, a una especie de hiperactividad, hiperexigencia, ¿no? Es muy interesante ese análisis que hace de la sociedad actual. Por eso insisto que la humildad es muy importante frente a uno mismo. Como dice el Salmo, decir, yo no pretendo grandezas que superan mi capacidad. Si aprendiéramos esto, probablemente, o sea, la autoestima sería la justa y no tendríamos tantas frustraciones, porque excesivas expectativas, excesivas aspiraciones a veces te dejan tirado. Humilde frente a los demás. La humildad frente a los demás nos ahorraría cantidad de conflictos. Yo creo que, es decir, la calidad de la convivencia entre las personas depende fundamentalmente de la humildad de las personas para, bueno, pues para reconocer los propios errores, para pedir perdón, para dar
con generosidad, sin exhibición, para aceptar la corrección fraterna. Porque la mayor parte, no sé qué pensarán ustedes, pero yo pienso que la mayor parte de los conflictos en la convivencia son producto de una punta de orgullo. Al menos yo, analizándome a mí mismo, la mayor parte de las veces que mis reacciones son antievangélicas es una punta de orgullo. Y por eso es tan importante la humildad frente a uno mismo y frente a los demás. Y la humildad frente a Dios. La humildad frente a Dios, que es la virtud con la que ganamos a Dios. Dice Santo Tomás una frase que la repite muchas veces en la Suma Teológica, es preciosa. Y se la dejo para que la mediten, porque vale la pena. Dice Santo Tomás, dice: nosotros amamos porque encontramos bondad en las personas o en las cosas, ¿no? Encontramos las cosas buenas y entonces las amamos. Dice Santo Tomás, dice: Dios, amándonos, pone la bondad en nosotros. Esta es la gran diferencia. Nuestro amor, aunque sea bueno, ¿no?, pero siempre tiene algo de interesado. Yo te amo porque, pues eso, sí, he encontrado bondad en ti, ¿no? Te amo porque he encontrado bondad en ti. Hay algo que me seduce, ¿no? Entonces, dice, y sin embargo Dios, dice, Dios amándonos pone la bondad en nosotros. Esta es la gracia. La gracia es esto, que amándonos pone la bondad en nosotros. Y por eso es tan importante la humildad frente a Dios. La humildad frente a Dios en el sentido de que cuanto más humilde, probablemente Dios más bondad va a poner en nosotros. Más fácilmente nos va a amar, ¿no? Porque sí. Porque Dios no nos ama por nuestros méritos, sino simplemente, ¿no?, por nuestra necesidad incluso. Porque me necesitáis, porque me necesitas. Casi me atrevo a decir lo que decía mi padre: por la cuenta que te tiene a ti. ¿Sí? Por la cuenta que te tiene. O sea, Dios nos ama no por la cuenta que le tiene a Él, sino por la cuenta que te tiene a ti. Bien, pues esta es la segunda virtud evangélica que nos dejó Santo Domingo como herencia y como testimonio. Un poquito más. Sí. Y sobre todo la caridad. Sobre todo la caridad. Es la suprema virtud evangélica en la persona de Domingo. Y sobre todo la caridad, que en él tuvo una versión muy especial. Y fue la versión de la compasión. La versión de la compasión. Aquí está, yo creo, lo más propio de Domingo. Esto es lo que le hace varón verdaderamente evangélico. La caridad es lo primero que incluye en su testamento. Este es el testamento de Santo Domingo, aunque no nos dejó muchas riquezas, pero mirad. Dice el Beato Jordán, ¿no?, relatando el testamento de Domingo, dice: legó todo lo que poseía. Cuando murió en Bolonia, legó todo lo que poseía, diciendo lo siguiente: estas son, hermanos carísimos, las cosas que os dejo para que las poseáis por derecho hereditario. Y todo el mundo esperaría aquí, no sé qué. Bueno, pues lo que os dejo para que lo poseáis por derecho hereditario es: tened caridad, guardad la humildad y abrazad voluntariamente la pobreza. Esta es la herencia del testamento de Santo Domingo, ¿no? Tened caridad, guardad la humildad y abrazad voluntariamente la pobreza. Es un poco las virtudes que he venido comentando. Les comento un poco ahora sobre todo la caridad, que es el vínculo de perfección, como dice San Pablo, y como dice Santa Catalina, es la nodriza de todas las virtudes. Santa Catalina, en su diálogo Santa Catalina, hablando de la caridad, dice que es
la nodriza de todas las virtudes. Aquí está como eso, insisto, lo más propio de Santo Domingo, del varón evangélico. Empezó pronto también la carrera de la caridad al lado de su madre, de la cual dicen las crónicas que era mujer llena de entrañas de misericordia con los necesitados, dada a la caridad y a la limosna. Esto es un literal de Santa Juana de Aza, esto ¿no? Y luego el aprendizaje, pues él lo prolongó a lo largo de su vida. La fuente donde va a beber y a aprender es siempre la misma, el crucificado. Este es el punto. Y yo con que nos vayamos esta noche con esta convicción de que la fuente de toda la virtud evangélica es el crucificado, el que entregó su vida por amor a la humanidad. Y por eso, de vez en cuando, en sus itinerarios y sus carreras apostólicas con los compañeros, de vez en cuando decía eso. Pensemos en nuestro Señor, pensemos en Jesucristo. Lo repite constantemente en los viajes apostólicos. Ahí está la fuente de la caridad. Probablemente eso es lo que él está estudiando cuando está de rodillas delante del crucificado en la imagen de Fra Angélico. De la caridad dice él haber aprendido todo, de la caridad. Primero de la cruz, que refleja la caridad perfecta de Cristo, pero después de la práctica de la caridad, dice que él aprendió todo. Así se lo comunica a un estudiante que está asombrado por tanta sabiduría. Ya saben que la sabiduría no es ciencia, no. Hay personas pues, que saben científicamente todo, grandes investigadores, ¿no? Y hay personas que científicamente pues, son muy pobres, muy ignorantes, ¿no? Y mis padres, campesinos científicos, pero son personas con una enorme sabiduría de la vida, mi padre, ¿no? Y entonces un estudiante se sorprendía de la enorme sabiduría de Santo Domingo y le preguntó, ¿dónde aprende usted tanta sabiduría? Y esta fue su respuesta. Dice, hijo, estudio más que en ningún otro en el libro de la caridad, porque este lo enseña todo. Esta fue su respuesta. ¿No? Ante alguien que estaba sorprendido por tanta sabiduría. La ciencia es conocimiento de las cosas, ¿no? La sabiduría es conocimiento de la vida. Por eso Santo Tomás, en su Suma Teológica, distingue muy bien dos niveles de la verdad. Dice, la verdad de las cosas, para esto hay que investigar, laboratorio, ¿no? Universidad, y la verdad de la vida. Y dice Santo Tomás, la más importante es la verdad de la vida, que consiste en ajustar nuestra vida al proyecto de Dios sobre nosotros. Y la caridad que aprendió a los pies del crucificado, después la proyectó en toda su vida. Por eso es tan sensible al sufrimiento. Porque yo puedo amarte a ti porque he visto una cosa maravillosa también, pero también puedo amarte a ti porque he visto tu necesidad, ¿no? Son dos formas de entender el amor, de dónde brota. Bueno, pues en Santo Domingo, la mayor parte de los gestos de caridad nacen sobre todo no de la maravilla del otro, sino de la necesidad del otro, de la situación dolorosa o lamentable del otro. Y por esto la versión de Santo Domingo es básicamente, la versión de la caridad en Santo Domingo es básicamente una versión de compasión, de compadecer, de ponerse en el lugar del otro en el sufrimiento. La caridad que aprendió a los pies del crucificado la proyectó sobre todo lo demás, los crucificados por el hambre, por la pobreza, por la cautividad, por la ignorancia, por la herejía, ¿no? Y por donde quiera que pasaba encontraba en las personas una necesidad de alimento, de sabiduría, de compasión, de liberación, ¿no? Por eso la caridad de Domingo se expresa sobre todo como
compasión, que significa hacerse cargo del sufrimiento ajeno. No sé cuál tendrá su lectura del Evangelio, ¿no? A mí, si me piden cuál es para usted la virtud más destacada en el Jesús de los Evangelios, yo casi seguro que contestaría la compasión. Porque yo en los Evangelios veo que la compasión es como la fuente de todo lo que dice y todo lo que hace, ¿no? Yo contestaría así, la compasión. Porque si usted van leyendo los Evangelios, ¿no? Y muchas veces cuando Jesús, no sé, explota un poco por la fuerza del Espíritu, ¿no? Es porque me da pena de esta gente, andan siempre como ovejas descarriadas, ¿no? Y si leen la mayor parte de los milagros, y compadecido, ¿no? De tal forma que, bueno, a mí si me preguntaran en un examen yo pondría la compasión, cada cual que ponga lo que quiera, ¿no? Pero yo pondría la compasión y no permitiría que me suspendieran, porque está muy claro, ¿no? Me da pena de esta gente. Y de ahí brotaron muchos gestos en su vida. La venta de los libros, aquellos que les comentaba antes, de los pergaminos, ¿no? El gesto de querer él intercambiarse con un esclavo, ¿no? Que había sido tomado como esclavo por los musulmanes, ¿no? Él se ofreció para ser intercambiado. El haber pasado una noche entera, la primera noche que estuvo fuera de España, toda la noche hablando con un hereje, y por compasión, dice él después, se dio cuenta de el sufrimiento tan enorme que produce el error en la fe cristiana, ¿no? Bueno, etc. Esta es también la virtud característica de Santo Domingo, lo mismo que en la historia del Evangelio de Jesús. Yo, si me preguntáis cuál fue la virtud fundamental de Santo Domingo, también pondría esta, que resume como todas las demás. Hay un detalle en las crónicas muy interesante. En un momento determinado, estando en San Sisto es un lugar en Roma, es un lugar donde vivían primero los frailes, pero el Papa pidió a Santo Domingo que organizara un poco las monjas, que eran un auténtico caos en aquel momento, distintas comunidades, ¿no? Y entonces el Papa le regaló a Santo Domingo San Sisto, el convento de San Sisto, para que organizara allí a las monjas, y a los frailes les llevó a Santa Sabina, ¿no? Entonces, haciendo unas obras probablemente de reparación o preparando San Sisto, uno de los obreros murió. Y entonces cuentan las crónicas que los frailes que estaban allí se dirigieron a Santo Domingo como desafiándole. Tú tan compasivo y estás ahí sin intervenir. Fíjense cómo nos lo cuenta la crónica del Beato Jordán. Para incitarle a ejercitar la compasión, pero resucítale, por favor, ¿no? Literalmente esto escribe el Beato Jordán. Dice, y los hermanos empezaron a decirle, ¿por qué disimulas? ¿Por qué no interpelas al Señor? ¿Dónde está tu compasión por el prójimo? O sea, se ve que era famoso por su compasión. ¿Dónde está tu compasión por el prójimo? ¿Dónde está tu confianza en el Señor? Interviene. Esto quiere decir que, o sea, era conocido por esta virtud. Por todas estas virtudes era famoso Domingo, pero sobre todo por la compasión. Escuchen este texto también de la crónica. Dice, ya desde la infancia había crecido en él la compasión, que amontonando sobre sí mismo todas las pesadumbres de los demás, no le eximía de ser partícipe de cualquier aspecto de sufrimiento. Fíjense qué frase tan bonita. Dice, del recinto de su corazón, había hecho un hospital de infortunios. Miren, qué frase tan bonita, ¿no? El recinto de su corazón había hecho un hospital de infortunios.
Recuerdan que una de las frases famosas del Papa Francisco era hacer de la Iglesia un hospital de campaña, efectivamente. Bueno, pues ya esto en el siglo XIII, en la crónica nos dice de Santo Domingo que tenía tal compasión que de su corazón, del recinto de su corazón, había hecho un hospital de infortunios. Bien, pues termino ya. Es decir, la caridad y la compasión de Domingo se muestran sobre todo en la convivencia cotidiana. No hay que esperar que se muera alguien para ejercitar la compasión resucitándolo, porque entonces igual no la ejercitamos. No. En la vida cotidiana. Es un hombre de trato cálido. Esto ya es compasión, o sea, el trato cálido y afable, con detalles y delicadezas. Una de las grandes delicadezas de Santo Domingo fue la vez que vino a España, se regresó a Roma con unas cucharas de madera para las monjas. Sí. Se fue desde España y en aquel momento no era ni vuelo, ni tren, o sea, caminando. Y llevó a las monjas unas cucharas de madera. Esto está certificado en la crónica, ¿no? De trato afable, con detalles, con delicadeza, atento siempre a la situación del otro. Nunca renuncia a la verdad. Esto es importante. Es decir, esto es lo que más pide Santo Tomás cuando habla de la espiritualidad. Juntar la caridad y la verdad. De tal forma de que la caridad sin la verdad suele ser un poco como una forma de, o sea, a veces dar limosna, es decir, no hace bien al que la recibe, sino al que la hace, ¿no? Entonces Santo Tomás insiste que para que la caridad sea auténtica, la compasión sea auténtica, tiene que ser con verdad. Nunca renuncia a la verdad, pero sabe decirla también en el momento oportuno, con mucha delicadeza. Dicen de Santo Domingo que era un experto en la corrección fraterna. Una de las cosas más difíciles y cada vez más imposible en este mundo nuestro es la corrección fraterna. Porque en este momento, bueno, aquí no me voy a meter donde no me llaman, ¿no? Pero en este momento, sí, en este momento, por ejemplo, el tema de la autoestima se está llevando a tales niveles que prácticamente se bloquea el derecho a la corrección fraterna, porque tú a un niño no le puedes corregir ya, ni fraternal, ni paternalmente, ni maternalmente. ¿Por qué? Porque le hieres en su autoestima. En mi opinión, aquí hay uno de los fallos fundamentales de la sociedad actual. Yo creo en la autoestima y es muy importante que cada persona tenga estima por su dignidad. Pero si la autoestima impide que alguien te diga, mire, lo que está haciendo no está bien. Uf. Bueno, pues Santo Domingo nos dicen las crónicas que era un gran especialista en la corrección fraterna, de tal forma que nunca vieron que alguien no le aceptara la corrección fraterna. Eso sí, también añaden, nunca hacía la corrección sobre la marcha, siempre esperaba por lo menos 24 horas. Es experto especialmente en la corrección fraterna, precisamente porque es compasivo y misericordioso. Yo creo que la clave de la corrección, ¿no?, en ambientes normales, no en este ambiente nuestro de desconcierto, la clave está en juntar la corrección con la caridad. Cuando sientes que quien te corrige te ama, es fácil asumirlo. Con la caridad creció también en Domingo el ansia del martirio. Una de las cosas que aparece en las crónicas es precisamente Santo Domingo tenía el ansia del martirio, pero no simplemente para que le canonizaran, no, porque él quería ir precisamente a misiones, ¿no?, donde hasta la fe tenía que probarse a veces con la sangre. Entonces es interesante, pero esto ya nos deja a las puertas de la dimensión apostólica y fundacional. Así que nada.
que el Señor nos dé asimilar un poco esta herencia, este testamento. Tengan caridad, humildad y pobreza. Yeah.